Bueno, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al desarrollo de la materia de Derecho Constitucional 2. Eh, Vamos a ir desarrollando la materia en base al contenido programático que ustedes han podido verificar en la plataforma y en base al plan de evaluación y las actividades eh, que se van a evaluar para desarrollar esta materia de Derecho Constitucional 2. En cuanto a lo que es el tema, eh, vamos a hablar de lo que es, iniciar hablando de lo que es la organización del poder público. El poder público, si nos vamos a profundizar un poco del estudio del mismo, a tratar de establecer un concepto que nos va a llevar necesariamente a considerar de que no solo es cuestión política y jurídica, que si bien es cierto, son factores determinantes para llevar a un concepto, adicionalmente tenemos que ir a determinar el carácter sociológico. Hoy en día debemos estar conscientes de que el funcionamiento de los grupos sociales que confluyen en un espacio físico determinado, allí se va a tener que llevarse en base a un orden o va a requerir un orden y de un establecimiento de reglas que vayan a permitir la convivencia humana, la cual se va a traducir en el ejercicio del poder. En todas las sociedades, pues siempre van a existir unos grupos que de cualquier manera van a crear un centro de poder que va a irradiar su acción en diversas direcciones, como por ejemplo desde el punto de vista religioso, cultural, económico e incluso en lo inherente a lo que es la moda. Y como dice el doctrinario, de que es Bourdieu, de que la sociedad es una verdadera constelación de poderes. Este lo dice así porque existe esa multiplicidad de poderes que se concentran en una unidad y que tienen lo que es la organización de sus propios órganos, permitiendo un armónico desenvolvimiento de los distintos estratos que pudiera tener una sociedad, lo que va a conducir a la integración del poder público. Esto en cuanto a un punto de vista doctrinario, pero el poder nace como una necesidad apremiante de asegurar la convivencia humana, por cuanto si no existe una autoridad, pues no hay un orden. Allí la anarquía reinaría y destruiría la posibilidad de convivir e interactuar en una comunidad. Eh, eh, pues en esos casos, la convivencia sería más difícil. Y pues no existiría la concurrencia para que se dé un Estado, que se den todos esos requisitos para que se establezca como tal un Estado. Entonces, si nos vamos un poco a la antigüedad, no existe duda de que el poder primitivo pues, fue verdaderamente grotesco, pero su transformación se fue alcanzando por la influencia misma de que tenía la sociedad hasta convertirlo en un instrumento de vida social y al mismo tiempo de estar subordinado al derecho. En estos casos, el poder del Estado se estructura sobre una base de lo que es la ordenación impuesta por un grupo. ¿Producto de qué? Producto de un consenso, o también pudiera ser impuesto de que sea producto de una imposición dictatorial de manera autoritaria y pues hay esa posibilidad, pero en sí su estructura es un conjunto de reglas de ordenación y que están regidas por una autoridad que puede ser de derecho o puede ser de carácter fáctico, de hecho. Algunos doctrinarios establecen de que el poder del Estado comprende por una parte un poder originario o constituyente que va a residir en el pueblo o en la nación y un poder derivado o un poder, un, un poder derivado o un poder de autoridad
del cual se encuentran investidos un conjunto de órganos eh, o individuos para el desarrollo de la actividad y para el cumplimiento también de esa actividad del Estado. El poder del órgano o poder de esa autoridad es un poder de dominación derivado, cuya esfera de actividad y competencia específica va a resultar determinada por el ordenamiento jurídico de esa organización. Entonces hay que resaltar que el poder del Estado va a emanar de una autoridad suficientemente enérgica que permite conducir la acción del gobierno, imponiendo como tal la voluntad de los estados a los integrantes de la sociedad y al mismo tiempo sometiéndose al conjunto de órganos que están plasmados y establecidos en la Constitución. Por eso se habla de la indivisibilidad del poder del Estado. Es indivisible. Esta es la nota característica por excelencia de ese poder del Estado. Como dice un jurista que es Jelinek, él nos dice que un poder dividido supone el desmenuzamiento del Estado en una variedad de formaciones políticas. Entonces, resumiendo, el poder público es eh, esa potestad que está inherente al Estado y que lo autoriza para regir según reglas obligatorias. Todo lo que es la convivencia de cuantos residen en un territorio y que está sujeto a facultades políticas y administrativas. Ahora, llevando esto a la Constitución actual de la República Bolivariana de Venezuela del 99, pues parecen dos disposiciones básicas en la Constitución para expresar la significación de lo que es el poder público y que se traduce a la idea de que ese poder del Estado es uno solo, pero que tienen diversas manifestaciones que van a expresar sus direcciones y se configuran las diversas funciones que han de cumplirse en el campo legislativo, en el campo administrativo y judicial. Y ahora, con el nuevo texto, dos funciones más. Una que es a través del órgano ciudadano y la otra que es por el poder electoral. Entonces, esos principios del poder público lo vamos a conseguir en el artículo 137, el cual nos dice que la Constitución y la ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a los cuales pues deben sujetarse las actividades que realizan, así como el que conseguimos en el artículo 136, en donde nos dice que cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que le incumben su ejercicio deberán colaborar entre sí en lo que es la realización de los fines del Estado. Estos artículos constitucionales nos revelan una técnica que empleó en la elaboración de esas normas el constituyentista, en donde se acogió a las doctrinas modernas sobre la materia del poder del Estado, formulándola como se ha formulado en los últimos tiempos, es decir, a considerar el poder del Estado con esa característica de publicidad y de unicidad, o sea, una sola. Por ello, la Constitución bolivariana, en su artículo 136, el artículo 136 establece el principio de la distribución vertical del poder público. Y en efecto consagra de que éste se distribuye entre el poder municipal, poder estatal y poder nacional. En esa distribución de poderes que consagra nuestra Constitución en tres niveles diferentes, es característica de la forma del Estado federal, como ya sabemos, como sus Estados miembros, y en base a esa cierta autonomía tienen la facultad de darse su propio régimen y establecer su propia organización. De igual forma, la organización comunal va a dar origen al gobierno local o municipal, pero naturalmente en ambos casos ha de armonizarse con el poder federal.
En estos casos, en lo que se estructura el ejercicio del poder para facilitar la tarea misma del Estado a través de marcos de competencia determinados en lo que son en esos distintos niveles. Y pues como vimos en este artículo 136 nos dice que el poder público nacional a su vez se va a dividir en ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. Con esto se hace un cambio de criterio al adaptado en la Constitución del 61, en donde se consideraba el poder del Estado distribuyendo en solo tres ramas tradicionales inspiradas en aquella doctrina de Montesquieu. Y le agrega ahora esas dos ramas con dos funciones específicas que anteriormente estaban dispersas sin contar con un marco específico en cuanto a lo que es la organización de esas respectivas organizaciones. Esa estructuración constitucional de cada órgano, pues allí evidentemente cada uno va a tener un encargo que cumplir, tiene una función especial que cumplir y que va enmarcada dentro de su ámbito de competencia específico. Pero también al mismo tiempo ellos van a tener que entrelazarse sus actividades para así colaborar y lograr los fines del Estado. Por ello, en el orden constitucional venezolano, eh, se ha, se ha cogido una clasificación de los órganos con una función en un marco de competencias que están perfectamente definidos en ellos y que va a equivaler a lo que el poder público nacional se va a dividir en esos poderes ya anunciados en este artículo. Necesariamente tenemos que aclarar que la presión eh, que esa expresión del poder público o ramas del poder público que se emplea en nuestra Constitución nos va a indicar de que va a predominar eh, predominó ese criterio de considerar al poder público en su estructura como única y que solo existe unas proyecciones de ese poder en varias vertientes que son llamadas a cumplir funciones esenciales dentro de un contexto de interrelación y colaboración, el cual se ejecuta por medio de los órganos diseñados y dotados de competencias según lo pautado por la Constitución y la ley. Ahora, existen unos principios que rigen los cargos públicos. En cuanto a la actuación y ejercicio del poder público, van a estar sometidos a unos principios fundamentales que están en la Constitución. Eh, Dentro de estos están los siguientes principios. En primer lugar, el principio restrictivo de la competencia. Según este, los órganos que ejercen el poder público solo pueden realizar aquellas atribuciones que les son expresamente consagrados por la Constitución y la ley. De ahí entonces que la razón por la cual la Constitución en su artículo 37, donde nos dicen que las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público y a las cuales deben sujetarse esas actividades que van a realizar, deben pues evidentemente estar sujetos a la Constitución y la ley. Este principio impide que los titulares de los diversos órganos vayan más allá de los límites, que vayan más allá de esas competencias que les corresponden conforme al ordenamiento jurídico, para de esta forma evitar transgresiones y vulneraciones de los derechos. En segundo lugar, el establecido en el 138, en donde nos dice que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos serán nulos. De la propia exposición de motivos, nos hace un énfasis en que esa usurpación de autoridad, que consiste en esa invasión del poder público, por parte de personas que no gozan de la investidura pública, se van a considerar ineficaces y por tanto, o como consecuencia de ello, sus actos que sean dictados van a ser, van a estar nulos. La doctora
Rondón de Sansó, al analizar este principio, nos dice que esa usurpación es el ejercicio de una competencia que no corresponde en ese caso al órgano que le ejerce y que pues así está asignada a otro en forma expresa. Esa usurpación supone eh, de que de que la función tiene un titular específico, el cual pues ha sido desplazado por un sujeto carente de poder legal para actuar. Entonces, eh, en estos casos se puede dar como unos supuestos y para que exista esa usurpación debe existir una extralimitación de los propios poderes o con la injerencia en una esfera de competencia no definida o no acordada a ningún órgano expreso, sino que pues es necesario para que ella se produzca que la actuación ajena a la propia esfera vaya a corresponder a la expresamente asignada a otro organismo. La consecuencia de la usurpación es la nulidad de los actos dictados y de la ineficacia de los mismos. Es decir, que estos no pudieran producir efectos algunos, em, que no pueden producir efectos algunos en beneficio del usurpador, aun cuando tal situación pudiera revertirse en su contra y en aspectos relativos a la responsabilidad y específicamente a esa responsabilidad penal. Es decir, que esa ineficacia no implica la exoneración de las sanciones que deriven de esa usurpación en cualquiera de las esferas sobre la cual vayan a incidir, bien sea porque se presente una responsabilidad civil, penal, administrativa, disciplinaria. Otro de los principios es el principio de la responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de la Constitución o la ley. Y así encontramos el artículo 139 constitucional, en donde se establece que el ejercicio del poder público va a acarrear una responsabilidad en todos los funcionarios o empleados públicos o cualquier persona que esté investida de autoridad y en cualquiera de los niveles del poder, bien sea a nivel municipal, a nivel estatal o a nivel eh, nacional. Pues evidentemente esto ocurre cuando se usa abusivamente el poder, traspasando los límites de las facultades a quien sí está autorizado por el ordenamiento jurídico. En doctrina, el abuso se comete cuando se actúa aparentemente de una esfera lícita o ética, pero en realidad es cuando los actos se ejecutan fueran de los límites impuestos por la justicia, la equidad, la ley y la equidad. Esos términos de abuso, abuso de poder o desviación de poder son términos sinónimos. Sin embargo, el abuso de poder va a abarcar un campo más amplio, mientras que el desvío de poder es un poco más restringido, lo que significa que ese primero genera una situación de mayor gravedad en detrimento del otro que es un poco menos dañina o menos gravedad en el ejercicio del poder. En otras palabras, esos términos se diferencian en cuanto a la cuantificación generadora del daño. En cuanto a la administración pública, esos actos que están hechos con abuso de poder, además de generar situaciones que van a ser sancionadas eh, eh, y que van a ser, pues evidentemente van a ser sancionadas de acuerdo a la gravedad del hecho, pues en ese caso ese sujeto activo se busca más que lograr una pena, es restablecer, el restablecer las situaciones normales sin la afectación de los derechos transgredidos.
Esta disposición del 139 se relaciona con otra del mismo texto, como lo es la puesta en el artículo 25, que nos establece que todo acto dictado en ejercicio del poder público y que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley es nulo. Y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten van a incurrir en responsabilidad penal, civil y administrativa según el caso, sin que les sirva en estos casos de excusa a órdenes superiores. El último de estos principios es, aparte, el de la responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, este artículo eh, Este 140 nos establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable a su funcionamiento de la administración pública. Entonces, aquí se establece la obligación directa del Estado de responder patrimonialmente por lo que son los daños que sufren los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que esa lesión sea imputable al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y por cualquiera de las actividades públicas, administrativas, judiciales, legislativas, ciudadanas o electorales de los actos públicos. eh, eh, o cualquiera que tenga el uso o el ejercicio de tales funciones. El principio aquí establecido está en concordancia a lo dispuesto al 259 de la Constitución, que me faculta a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativo para anular los actos administrativos generales o individuales que sean contrarios a derecho, incluso por la desviación de poder, y además están facultados para condenar el pago de sumas de dinero y la reparación de daños y perjuicios, eh, para condenar las responsabilidades de la administración pública. Además, se le atribuye la facultad de la administración contencioso administrativa para conocer los reclamos en las prestaciones de los servicios públicos y eh, también llevar al restablecimiento de cualquier situación lesionada por el actuar de la actividad administrativa. Vamos a ver también lo que es la Constitución, o a lo que es el tema. Vamos a reafirmar que en cuanto a la Constitución Nacional y el Estado de Derecho, este se va a vincular en cuanto a lo que es la forma del Estado, entendiendo ese Estado de Derecho como ese que es consagrado a través de los mecanismos que van a regular su propia autolimitación. Y lo que hace y lo que se hace a través de la Constitución, básicamente. Muchas veces se va a indicar que el Estado constitucional y el Estado de Derecho son términos equivalentes. Recordemos que en nuestro caso, en la Constitución de 1999, que va a representar el instrumento básico de organización jurídico organizacional del Estado y que sirve de fundamento al derecho restante del Estado, también pues es una ley de garantías en cuanto a que esas actuaciones de los distintos órganos del Estado deben estar supeditados a esas limitaciones que están en el texto constitucional. Por tanto, si la actuación del Estado va a conllevar el acatamiento sostenido de las limitaciones por él mismo impuestas, pues estamos allí en presencia de un Estado de Derecho. Y en ese caso, pudiéramos llamarlo con propiedad un Estado constitucional. Ahora, hay unos principios constitucionales que son relativos a las Fuerzas Armadas. Eh, Aquí vamos a empezar a decir que la Constitución del 99 tiene un capítulo especial que es dedicado a la institución castrense, que va a tener por misión garantizar la independencia y soberanía de la nación y que asegura la integridad del espacio geográfico mediante lo que es la defensa militar
lo que es la cooperación en el mantenimiento de ese orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. La constitución vigente se alejó un poco o significativamente de una orientación que se le asignó a las Fuerzas Armadas eh, en la Constitución derogada, en la Constitución del 61 derogada. Cambios significativos cuanto al desenvolvimiento institucional, en cuanto a lo que es el personal, en cuanto a lo que son sus integrantes, en cuanto a la obligación de hacer una reflexión profunda al particular en donde nos debe a una revisión, a unos parámetros normativos en cuanto a lo que es el movimiento de la institución. Hay que considerar que, de acuerdo a la Constitución derogada, esta institución militar estaba compuesta por varias fuerzas, mientras que en la vigente lo integran en una sola que se denomina Fuerza Armada Nacional, que es compuesta por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, conforme al artículo 328 de la Constitución. Estos van a funcionar de manera integral en el marco de su competencia para el cumplimiento de su misión con un régimen de seguridad social integral que es propio como tal y así lo va a regular su respectiva ley. El carácter de esta Fuerza Armada establecen unos principios de los cuales esta Fuerza Armada se va a constituir en una institución esencialmente profesional sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar y la cooperación del mantenimiento del orden interno para el desarrollo nacional. Y este reafirma que está al servicio exclusivo de la nación y y en ningún momento o en ningún caso a orden de una parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Constitución del 99 estableció expresamente el derecho al sufragio a los militares. Y si bien es cierto, pueden ejercer este derecho, no les está permitido optar a cargos de elección popular ni participar en actos de propaganda o militancia o proselitismo político mientras estén activos dentro de la institución. Esto de conformidad con la Constitución. También vamos a conseguir como principios el mérito a los efectos del mérito de los ascensos militares y a través de los méritos que se obtengan de los escalafones y de las plazas vacantes pues van a obtener esos ascensos. Y son competencia exclusiva de las Fuerzas Armadas Nacionales que son reguladas por su ley. Vamos a conseguir también principios que van a regir la hacienda pública. Allí vamos a ver en primer lugar o hablar de esos principios de la gestión fiscal. Y en esta gestión fiscal debe estar regida y ejecutada en base a principios de eficiencia, sobre principios de solvencia, de transparencia, de responsabilidad y equilibrio fiscal. Estos principios se van a ver reflejados en lo que es el presupuesto anual, el cual pues deberá estimar lo que sean o cuantificar todos esos ingresos ordinarios y los mismos deben ser suficientes para cubrir lo que son los gastos ordinarios. Todos estos principios y disposiciones establecidas para la administración económica y financiera nacional también se van a aplicar y regular la de los estados y los municipios en cuanto les sean aplicables. Este presupuesto anual de que estamos comentando va a ser tarea de la Administración Económica y Financiera del Estado, quien pues debe regirse por un presupuesto.
Este es aprobado anualmente por ley. Y el Ejecutivo Nacional debe presentar a la Asamblea Nacional en la oportunidad de los inicios de año ese proyecto de ley de presupuesto. Y si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea Nacional ese proyecto de ley de presupuesto dentro del lapso legal, o si el mismo fuese rechazado, pues seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso. Adicionalmente a este presupuesto anual, vamos a conseguir una ley una ley que va a fijar límites en cuanto a lo que es el llamado endeudamiento público, ya que este se va a establecer con un nivel de prudencia en relación al tamaño de la economía, en relación a la inversión productiva y a la capacidad de generar ingresos para cubrir ese servicio de la deuda pública. Esta ley de endeudamiento anual va a ser presentada a la Asamblea Nacional conjuntamente con la ley de presupuesto. Entonces dirán, ¿por qué estamos hablando de estos principios de la gestión fiscal? Pues bien, como parte de la hacienda pública, la misma tiene un fin que pues se busca con la aplicación de medios tomados en su mayor parte de lo que es la riqueza privada. Entonces, para buscar todas esas contribuciones que puedan ser obligatorias, pues va a establecer unas leyes a los fines de proveer algunos ingresos para la hacienda. Para en esos casos satisfacer necesidades y como consecuencia de ello debe existir un sistema tributario y pues como tal hay unos principios del mismo en el cual ese sistema tributario pues deberá procurar esa justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente atendiendo a unos principios que serían, por ejemplo, el de progresividad, así como la de protección de la economía nacional y la elevación del nivel de la vida de toda la población. Para ello, se va a sustentar en un sistema eficiente para lo que es la recaudación de tributos. También se basa en un principio de legalidad tributaria por tanto, pues no podrán cobrarse impuestos, tasas ni ningún tipo de contribución que no estén establecidos en la ley y concederse como tal exenciones o rebajas, ni tampoco cualquier otra forma de incentivos fiscales, sino solamente en esos casos previstos por la ley. Ningún tributo puede tener un efecto de confiscación. También establece un principio de prohibición de especies en el sentido de no pueden establecerse obligaciones tributarias que sean pagaderas en servicios personales. La Constitución nos deja claro que en los casos de evasión fiscal, pues pueden ser castigados penalmente quien incurra en ello. Y en el caso de que sean funcionarios públicos, se establece el doble de la pena para esos casos. Y por último, dentro de esos principios de la administración tributaria, pues vamos a encontrar que la misma gozará de lo que es una autonomía técnica, funcional y financiera, de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea Nacional, y la máxima autoridad será designada por el presidente de la República. Ahora vamos a ver lo que son los principios que rigen entre la Iglesia y el Estado. En la Constitución de 1961 se planaba la imposición de alguna religión específica. Ahora, en la Constitución actual, en el artículo 59, el Estado garantiza la libertad de religión y de culto en general y establece que toda persona pues tiene derecho a profesar su fe religiosa y de cultos, así como a manifestar su creencia en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se oponga ni a la moral, ni a las buenas costumbres, ni al orden público. El Estado aquí va a garantizar esa independencia, esa autonomía de las iglesias y confesiones religiosas sin más limitaciones que las que establece
la Constitución y la ley. En esos casos, dice que el padre y la madre pues tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa que esté de acuerdo a sus convicciones. Entonces, así es de libre albedrío de cada uno de los ciudadanos en Venezuela escoger cuál es la religión que progresa, que profesa o el culto. En estos casos, adicionalmente, pues nadie podrá invocar ese tipo de creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otro el ejercicio de sus derechos. Este principio establecido en la Constitución, aunque muy sencillo que aparezca o aparenta, eh, es fundamental en el desarrollo de las naciones. Es fundamental en cuanto a lo que es esa libertad. Y ahí pueden comparar la Constitución derogada con la Constitución actual. Ya para ir finalizando la presente unidad, este, pues Eh, vamos a resumir un poco de lo que es en la distribución del poder público y esa división del poder público nacional que conseguimos en el 136. Y tenemos que tener entonces claro que el poder público en general se va a dividir y se distribuye entre el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. Si se quiere, es muy sencillo, pero cuando es la primera vez que leemos el artículo o escuchamos por primera vez que el poder público se va a distribuir entre el poder municipal, estatal y nacional, y el poder público nacional se divide en el ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral, pues decimos que pareciera que estuviéramos hablando de una sola cosa. Pero tenemos que tener claro y en base a esta figura o en base a un esquema, pues entonces el poder público nacional es el que se divide a nivel horizontal, es decir, en el ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y ciudadano. Mientras que el poder público en general, pues son esas tres a nivel vertical, dependiendo de lo que es su ámbito de aplicación y desde el punto de vista de validez o espacio geográfico. Y anteriormente, pues ya habíamos hablado de lo que son esas ramas del poder público. Entonces, aquí en la lámina, si ustedes pueden ver, hay algo adrede para que ustedes, en dado caso, ordenen cómo es la verdadera representación de cada uno de esas ramas a lo que es al poder, eh, lo que es el poder público. Entonces, bueno, con esta reseña vamos a ir culminando lo que es la presente sesión en la materia de derecho constitucional. Entonces, eh, estoy completamente a sus órdenes a través de la plataforma y sobre todo lo que es la mensajería instantánea. Y pues nos vemos en una próxima oportunidad, eh, en una próxima sesión. ¿Verdad? Por su atención. Muchas gracias y hasta luego.